Hola, muy buenas a todos y a todas. Habíamos dicho que tendríamos varios programas dedicados al Brasil, porque este domingo 3 de octubre, pues se celebrarán elecciones presidenciales en el Brasil. Ya anteriormente aquí en Ojalá habíamos tratado el tema de la salud con el doctor Pedro Luis Castellanos y nosotros mismos tratamos el tema del empleo y de la inclusión en el Brasil. La idea de este esfuerzo desde aquí, desde Ojalá, es que pudieran ustedes entender, digamos, con un poquito de mayor de profundidad el proceso que se vive en Brasil y que puedan entender también los posibles resultados electorales y no se queden ustedes en las noticias que ofrecen las agencias de información, nada más, ¿verdad? En el día de hoy, en la noche de hoy, vamos a tratar el tema de la educación en Brasil. Y para ello hemos invitado a una de las principales expertas en materia educativa de la República Dominicana, a la profesora Rita Ceballos, quien es directiva del Centro Poveda. Ustedes conocieron a Rita aquí en Ojalá cuando estuvimos tratando la historia del Centro Poveda y su participación dentro de los esfuerzos que hace la sociedad civil dominicana. ¿Recuerdan ustedes? Pues bien, vamos a conversar con ella esta noche. Rita, nos alegra mucho tenerte por aquí. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que no es lo mismo bregar con la educación dominicana que tratar de reunir una serie de conclusiones sobre la educación en Brasil. Y precisamente, Rita, nosotros hemos estado maravillados por los éxitos del gobierno de Lula, el giro que le ha dado el gobierno del PT, del Partido de los Trabajadores, a la situación de Brasil. Bueno, 20 millones de indigentes que se convirtieron en pobres, 30 millones de pobres que se convirtieron en clase media, todo aquello de la Bolsa Familia, en fin, uno realmente debe reconocer el enorme esfuerzo y el vuelco que ha significado el gobierno de Lula para los brasileños y las brasileñas. Más sin embargo, Rita, buscando información, preparándonos para esta conversación contigo, tú eres la experta, pues encontramos una realidad, y yo quiero que tú nos corrijas, una realidad que nos asombró. Preocupante, nos desilusionó, ¿verdad? Sí, porque nos parece como a República Dominicana. Y Ramón, el día pasado, Ramón Tejeda, le decía a Pedro Luis Castellanos, le recordaba a Pedro Luis Castellanos aquella expresión de Belindia, ¿no? Sí. Entre Bélgica e India, ¿no? Esa coexistencia de Bélgica y de India en un solo territorio. Rita, cuéntanos un poco qué está pasando con la educación en Brasil. En lo que, digamos, podemos aproximarnos, ¿no? Desde aquí. Una de las sorpresas que nos llevamos es que Lula ha conseguido llevar a Brasil a, digamos, prácticamente la quinta potencia económica del mundo. Así es. Pero sus alumnos, sus estudiantes, todavía no saben leer y escribir, ¿no? Digamos, no aprenden en los niveles esperados, ¿no? Uno de los grandes problemas de Brasil no es tanto la pobreza cuanto la injusticia. No es tanto, espérate, Rita, tú nos llevas muy rápido. No es tanto la pobreza, sino la injusticia. La injusticia. Y digamos que de los grandes éxitos de Lula ha sido ir haciendo justicia con su propio país, sobre todo con las clases más empobrecidas. Pero por lo que vemos, por los resultados que vemos, se ha centrado más en levantar económicamente el país y se ha descuidado el tema educativo, que para nosotros es el tema fundamental, sobre todo para hacer sostenible su propuesta de cambio, ¿no? Y que es de justicia también, Rita. Y es de justicia. Rita, hay un dato que me recuerda a República Dominicana. Hay una universalidad, ¿verdad?, del registro de la inscripción de los estudiantes en Brasil, ¿verdad? Un 96%, creo que fue. 97% en la educación básica. En la educación básica, 97%. Y en República Dominicana anda parecido, ¿no? 98 por ahí, ¿no? Parecido, una cifra parecida. Sí, anda parecido. Pero entonces la conclusión que nosotros sacamos en República Dominicana es que la pobreza nos saca a los alumnos de la escuela. En el caso brasileño, entonces, ¿por qué eso que tú afirmas no sé, como que no me encaja? O sea, en República Dominicana yo lo entendería, ¿no? Pero si en Brasil se ha sacado tanta gente, o sea, si en República Dominicana el problema de la deserción, de la remitencia, se debe a que la pobreza lo saca de la escuela, si en Brasil se ha avanzado tanto con la pobreza, ¿por qué entonces hay esa situación? Explícanos. Fíjate, hay diferentes factores que han impedido, digamos, que mejore la calidad educativa.
La calidad educativa tiene diferentes elementos. ¿Cuáles serían esos? En el caso de Brasil, ha mejorado significativamente el acceso a la escuela. Okay. Digamos, en la educación básica y en la educación media, ¿no? En Brasil dicen el ensino fundamental, que es lo que para nosotros es la educación básica, y el ensino medio, que es la educación media. Y también ha mejorado significativamente la educación del infantil, ¿no? Lo que para nosotros es la educación inicial. ¿No? De hecho, la Constitución brasileira fue reformada en el 2009, no para buscar reelección, que también es muy significativo, fue reformada en el artículo que declara obligatoria la educación desde el nivel inicial hasta el nivel medio, desde los 4 años hasta los 18 años de edad. Ha ampliado significativamente la tasa etaria de obligatoriedad y es una obligación constitucional del Estado y también de la familia, porque se entiende el aprendizaje como un compromiso global, no solo del Estado. No está evadiendo al Estado, sino que también implica el deber de la familia de enviar los hijos a la escuela. ¿No? Un factor que ha ayudado mucho, muy significativamente, a que mejore la asistencia de los estudiantes más pobres, del estrato más bajo, a la escuela, ha sido en los programas de Bolsa Familia, digamos, ¿no? Bolsa es becas, ¿no? Sí, becas. Es el financiamiento a la familia bajo la condición de que los hijos y las hijas vayan a la escuela. Transferencia condicionada como la hay en República Dominicana. Sí, República Dominicana un poco creo que imitó esa propuesta. Pero son programas como del Banco Mundial o del BID. Son programas de apoyo, pero son programas que en Brasil han existido siempre. Son asistencialistas, pero en un estrato de pobreza, como diría Freire, hay un momento en que el asistencialismo y luego la concientización es parte, ¿no? Por eso la condición de que se vaya a la escuela, ¿no? En el gobierno de Lula tenemos el dato de que se han creado casi más de 200.000 puestos, ¿no? Dicen, vagas en las escuelas. ¿Esto qué significa? Exacto. Se han construido escuelas. Ok, escuelas. ¿200.000 escuelas? No, cupos para estudiantes, cupos para estudiantes. Pero es que estamos hablando de unas 57 millones de estudiantes, ¿no? Sí. Es un país de cerca de 200 millones de habitantes. 200 millones tiene, sí. La población mayoritaria está entre los 10 y los 14 o 17 años de edad, 17% de la población, que es una población en edad escolar. Así es. 57 millones de estudiantes, mucho hablar. Oye. Y 2.500.000 docentes, ¿no? Es también mucho hablar, o sea que es un trabajo grande con 26 estados y 27 estados, ¿no? Entonces, digamos que se ha mejorado significativamente el acceso. ¿Dónde está uno de los problemas? Que es el mismo nuestro. La deserción escolar se da en el paso de la educación básica, al final de la educación básica, el 8º grado, y el paso a la educación media. ¿Cuál es una de las hipótesis? Es el acceso al trabajo. En nuestro país no existe esa investigación que nos pueda decir qué pasa con los jóvenes que dejan la escuela. Es una tarea pendiente saber. En Brasil existe. Estos jóvenes de 12 a 16 años dejan la escuela para buscar empleo. O sea que es la pobreza. La pobreza los saca de la escuela. La pobreza, el empobrecimiento los saca de la escuela, ¿no? Entonces, la mayoría de estos jóvenes se van a la escuela. Cuando uno conoce la realidad brasileña, yo viví 4 años en Brasil, estudié, viví en Río de Janeiro y trabajé en una de las favelas más grandes de América Latina, que es La Rosilla. ¿Y trabajaste como maestra, como profesora? Trabajé en espacios fuera de la escuela, ¿no? Digamos educación popular informal, ¿no? Y te das cuenta que los jóvenes tienen que trabajar. Sí. O están a expensas también de una delincuencia muy salvaje como la Cuando tú dices que abandonan la escuela para trabajar, no necesariamente encuentran trabajo. Y es un trabajo que no les lleva o no les obliga a una mejor preparación, ¿no? En ese sentido. Otro factor que se está indicando para la deserción escolar es el poco incentivo, la poca motivación para ir a la escuela, para mantenerse en la escuela, y la formación de los docentes también, que a los mismos estudiantes les deja mucho que desear. Explícame esto del incentivo para seguir en la escuela. ¿Qué significa eso? O sea, que hay una conciencia por adelantado de que no vale la pena estudiar porque no voy a conseguir trabajo. Exactamente. Porque la informalidad es muy alta, Lo que se valora no es el estudio, no es el aprender ni siquiera para la vida o para tener unas mejores condiciones de vida. ¿Y qué es lo que se valora?
se valora el dinero. Ya. Hay una tendencia muy fuerte, el modelo. Aquí el modelo es el pelotero. En Sí. Brasil es el futbolista. El futbolista. El futbolista. El referente es el futbolista. Eso es una vergüenza que todavía se Es ocurra, una ¿no? pena. Entonces, Sí. digamos, nos parecemos mucho Sí. los países. Rita, queremos pedir tu permiso para hacer una pausa y volvemos enseguida. No se muevan. Fíjense qué interesante hablar con Rita Ceballos sobre educación en Brasil. Y ahora descubrimos que además estuvo en Brasil, o sea que mejor todavía.